Pasar de oír contenidos a crearlos dicen que es mucho más sencillo de lo que parece. Y hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de lo que es podcast, cómo crearlos y además, en la mayoría de casos, ganar dinero. Gorka Artaza es creador de podcast y de contenidos y es periodista y fundador de Arro Comunicación. Gorka, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. He explicado bien lo que es un podcast, o ¿cómo lo definirías tú? Sí, la definición básicamente es muy sencilla. Es un archivo de audio que se sube a Internet y que otras personas lo pueden consumir. Esta sería la definición básica y es muy acertada, sobre todo el tema de a la carta, ¿no? Dicen que es el tercer formato de audio digital con más oyentes en España, por detrás de la música digital y la radio online en directo, tela marinera. Sí, hombre, es un formato que últimamente está triunfando, digamos, porque es igual que la radio, es un canal de comunicación que te permite escuchar mientras haces otras cosas, pero la clave también está en que es contenido a la carta, ¿no? Que tú puedes elegir el contenido que tú quieres escuchar o el tema que más te interesa y vas a encontrar un podcast, ¿no? Entonces, por eso, poco a poco no, ahora va en auge a tope. Uh-huh. ¿Hay un perfil de personas que escuchan podcasts, que son usuarios de podcasts? Pues ahora mismo no hay un perfil concreto. Ahora mismo cualquier tipo de persona, o sea, desde los más jóvenes a los más mayores, están escuchando podcast. Antiguamente, o hace 5, 6, 7, 10 años, sí que es verdad que era pues el foco de población que escuchaba podcast estaba más en la generación X, ¿no? Digamos, de los crecidos en los 80, pero sí. Ahora ya, hoy en día, digamos que hay mucho creador de contenido que se dirige a diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Y los jóvenes tienen sus creadores de contenido, los mayores también, y todo el mundo escucha podcast, la verdad. Gorka, ¿crear un podcast es fácil, a la par que asequible, o es necesario tener grandes conocimientos de la tecnología y tener un arsenal de dispositivos tecnológicos para ello? En realidad es muy sencillo. O sea, crear un podcast es muy sencillo, lo que pasa es que luego se incrementa la dificultad en función de los objetivos que tengas. Pero crear un podcast con tener un dispositivo que te grabe, es decir, el propio móvil, y tener una conexión a Internet, el móvil ya la tiene, ya puedes crear un podcast, es grabarte la voz y subirlo. Ahora, si tú quieres que tu podcast pues lo escuche más gente, entonces ya tienes que preocuparte un poquito pues del sonido, de la calidad del audio, porque hoy en día, obviamente, además con la entrada de las grandes firmas o los grandes medios de comunicación en el mundo del podcast, digamos que la competencia en calidad ha subido mucho y así como antiguamente los oyentes de podcast toleraban más un mal sonido, digamos, sí. Mientras que fuera un buen contenido, hoy en día hay tanta competencia que aunque des un buen contenido, si no tienes un buen sonido, no vas a enganchar tanto con la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, cuando tú quieres ya, o tienes unos objetivos un poquito mayores, sí que igual te requiere un poco de inversión, un micrófono, software, por ejemplo, puedes encontrar software para editar que es gratuito, ¿no? Como Audacity. Sí. Entonces, es decir, es asequible en realidad crear un contenido de calidad. Uh-huh. Imagino que importante la constancia, ¿no? Para atraer a los oyentes. Sí, bueno, esto es como un mantra de contenido en Internet, ¿no? Si tú quieres consolidar a tu audiencia, tienes que ser constante y pues establecer una periodicidad, etcétera. Es así y no es así. O sea, en realidad, para triunfar, digamos, sí que es así, porque obviamente la gente está esperando pues tu contenido, pero también puedes tener la periodicidad que tú quieras y luego tener un público fiel, ¿no? Si has conseguido conectar con ellos, también depende mucho pues del carisma que tengas, de la comunicación que tengas, de lo que cuentes, del nicho, porque esto es un formato muy de nicho en el que hay temas muy específicos, ¿no? Si tú, por ejemplo, te gusta la cría del caracol, por ponerte un ejemplo extremo, o no tan extremo, no lo sé, pues seguro que hay un podcast que habla de la cría del caracol, ¿no? Entonces, pues igual ahí importa menos la constancia porque tu público va a estar ahí pendiente de que saques el contenido. Pero sí es verdad que es importante ser constante y darle a tu audiencia lo que te pide. Pero claro, en la mayoría de los casos esto es una afición, no una profesión, ¿no? Claro. Cuando lo tomas como una profesión, entonces ya entramos, sobre todo si monetizas, entras ya en otro escenario, ¿no? En el que ya pues sí que te obligas más, o estás más obligado a ser muy constante. ¿Y a partir de cuándo uno se hace profesional y empieza a ganar dinero con los podcasts? A partir de muchísimos oyentes. ¿Sí? Sí, hombre, depende. Por ejemplo,
Nosotros en nuestra empresa ofrecemos el servicio de podcast. O sea, yo monetizo el podcast en función de crearlo para otros, ¿no? Pero tú como creador de contenido puedes monetizar el podcast en función de muchos factores, pero bueno, el principal es la audiencia, que tengas una audiencia. No tiene que ser muy amplia, pero como consideramos, como hablábamos antes, si es de nicho, no tiene que ser muy amplia la audiencia para poder monetizar, porque hay marcas de ese nicho que te pueden ir a buscar, ¿no? Hoy en día además existen varias empresas o agencias que ayudan precisamente a la conexión de anunciantes con podcasters, aunque sean pequeños, porque son de un tema específico. Uh-huh. ¿Qué se puede ganar si no es indiscreción? Por ejemplo, alguien que haga podcast así, no sé, el que menos gane, ¿cuánto puede ganar? No lo sé, es que claro, la horquilla es muy amplia. Tú puedes ganar, si yo por ejemplo haciendo podcast, si lo haces a través de la plataforma Twitch, que es más monetizable, sí, ¿no? Pues es como, o sea, tú grabas el podcast, pero a la vez lo emites en Twitch, ¿no? Por decirte algo. Y entonces, pues ahí sí puedes sacarte 100 euros al mes, o 50, o tal. Si tú entras en una plataforma como podcast exclusivo, pues no sé si te pagarán en función de la audiencia. O sea, la horquilla es muy amplia, pero hacerte rico no te vas a hacer rico con el podcast. Bueno, hoy en día con nada, ¿no? No, sí, hoy en día con nada. Pero hoy en día, o sea, la gente que empieza un podcast pensando en que va a ganar dinero con el podcast, está empezando con el objetivo equivocado. Esto es así. O sea, uh-huh. Pero bueno, pues puede sonar la flauta. También depende mucho pues, del momento, que estés en el momento oportuno, que tengas el contenido de calidad oportuno. Bueno, no sé, es muy amplio. Lo que está claro que hoy en día todos los grandes periódicos y los grupos de comunicación tenemos ya nuestra estrategia o tienen ya la estrategia para el mundo del podcast. Hoy en día podemos decir, a ver, que decir si no tienes un podcast no eres nadie, tampoco, pero es la importancia, ¿no? Que hasta los medios de comunicación tienen que tener sus propios podcasts. Claro, los medios de comunicación se han dado cuenta, afortunadamente para unos, desgraciadamente para otros, imagino, de que el formato de podcast es es un formato con mucha credibilidad, con mucha cercanía, sí, que digamos que rompe un poco esa barrera que a veces hay entre los medios de comunicación y sus públicos, ¿no? Esa especie de muro, y claro, permite llegar a la audiencia de una forma directa y con un tema específico o no. Entonces, para los anunciantes, por ejemplo, de los medios de comunicación, que al final los medios de comunicación viven de los anunciantes, está claro. Pues es un caramelito en realidad, ¿no? Que puedas llegar a tu público de una forma más directa, más cercana. Y amplías además, ¿no? El abanico de cómo es poder escuchar la radio de otra manera. Oye, antes Gorka, antes de terminar, he leído que el humor y el entretenimiento es lo que más gusta en las temáticas de los podcasts. Recomiéndame alguno del que seas seguidor o que me digas, mira, Monse, este te lo recomiendo. Bueno, a mí un podcast que me gusta mucho, que es de humor, entretenimiento e incluso de conocimiento, es Aquí hay dragones, ¿no? Que es el que hacen Juan Gómez Jurado, cuando Arturo González Campos, Rodrigo Cortés y Javier Cansado. Son ¿sí? Como grandes tótems de la comunicación. Hombre, yo te puedo recomendar uno de humor e improvisación, que es el que hago yo, que se llama ¿Qué tiene que ver? Hombre, pues recomiéndame el tuyo. ¿Cómo es? Se llama ¿Qué tiene que ver? Y es un podcast en el que un compañero mío, Igor Yaguno, y yo relacionamos los conceptos que nos manda la gente de manera improvisada. Cualquier concepto que son inconexos, los conectamos en formato de humor. Y es divertido. Pues nada, ¿qué tiene que ver? Te seguiremos. Gorka Artaza, creador de podcast y contenidos, compañero periodista y fundador de Arro Comunicación. ¿Qué tiene que ver? Te seguimos, Gorka. Gracias por habernos explicado este mundo del podcast, que a veces parece como que sea súper complicado, pero hasta yo lo he entendido e incluso yo puedo hacerme uno. O sea que claro. Me lo has puesto fácil. Gracias, Gorka. Agur. Gracias a vosotros. Un abrazo. Agur. Chao. Un abrazo.